Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a hablar sobre la configuración inicial que debe tener el AutoCAD para nosotros, las personas que nos dedicamos a hacer representación arquitectónica dentro de este programa. Y bien, empecemos. Bueno, vamos a iniciar viendo la configuración por defecto que nos deje el AutoCAD, ni bien nosotros ingresamos al espacio de trabajo. Entonces, para mí esta es la configuración por defecto en el AutoCAD 2020 y lo primero que voy a hacer es irme a las opciones que tiene el AutoCAD para ir modificando algunos de sus parámetros principales. Para entrar a las opciones existen dos formas. La primera es digitando OP y haciendo un Enter, o si no, haciendo un anticlic al mouse y eligiendo la última opción. Esto es la configuración por defecto que tiene el AutoCAD. Bien, vamos a ir viendo en orden. Lo primero son los tipos de guardado que tiene el AutoCAD. Por defecto está en el 2018. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con personas, con colegas, con compañeros que de alguna manera tienen el AutoCAD desfasado al suyo, es preferible trabajar con versiones anteriores para que la compatibilización de la información sea mejor. En este sentido, yo recomiendo trabajar con el AutoCAD 2013. Anteriormente se trabajaba incluso con el AutoCAD guardado en el AutoCAD 2010 o hasta 2004, ¿no? Pero como las versiones han ido subiendo y la última versión de guardado es el 2018, es preferible para mí trabajar con la 2013. Por eso la recomiendo. Bien, otro punto para ver dentro de este mismo apartado es el guardado automático que tiene el AutoCAD. En este caso, por defecto, se tienen 10 minutos entre cada guardado. Yo recomiendo para las personas que no trabajan hace mucho tiempo con el AutoCAD, que bajen este tiempo, le pongan 5 minutos, por ejemplo. Sin embargo, las personas que ya están familiarizadas con el AutoCAD y se han hecho una costumbre de guardar, que lo dejen por defecto. En el siguiente apartado, que es el display, vamos a ir viendo algunos formatos de visualización que tiene el AutoCAD. Y antes de profundizar con esto, tenemos que hablar sobre el fondo en el que vamos a trabajar. Algunas personas prefieren el fondo oscuro y otras el fondo claro. Personalmente, recomiendo trabajar en un fondo claro, así como lo recomiendan arquitectos como el arquitecto Manes, quien es el que me ha apoyado en crear este canal, por una razón principal, que es que el fondo blanco asimila el color en el que vamos a imprimir en una hoja blanca. Por lo tanto, tenemos un modo de previsualización mucho mejor, entendiendo incluso algunos colores, algunos grosores que le podemos ir dando al trabajo. Por lo tanto, para mí es recomendable trabajar con un fondo blanco. Ahora, la primera opción es para ir viendo un formato claro o un formato oscuro. Por defecto está en el formato oscuro. Este formato refiere principalmente a los cambios de todas las herramientas que tenemos en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos al formato claro, va a pasar lo siguiente. No recomiendo trabajar en este tipo de formato porque, como les dije, vamos a trabajar en un fondo claro. Por lo tanto, es recomendable que las herramientas estén en un fondo oscuro. Bien, lo dejo así por defecto y para cambiar el color del fondo me voy aquí a Colors y en esta primera opción cambio este color a blanco. Aplico y aplico. Bien. Bueno, ya teniendo claro esto,
a lo que vamos a pasar es a modificar el tamaño de la cruz que tiene el cursor. Esta cruz que nos viene por defecto en este tamaño, es posible modificarla. Entonces me voy a las opciones y por defecto vienen 5. Esto es preferible manejarlo de acuerdo al tamaño de monitor, por ejemplo, que nosotros manejemos. Yo trabajo con un monitor relativamente mediano a grande, por lo tanto trabajo con 30. Hay personas que lo trabajan a 100, ¿no? Es decir, que la cruz del cursor abarca todo el área de trabajo. Esto, por lo tanto, viene a criterio de cada uno. De alguna manera, recomiendo trabajar justamente con 30. Aquí también tenemos opciones de resolución de pantalla. Y para hablar sobre estos, primero tenemos que entender un punto, que es aquí en el System, y que tiene que ver con la tarjeta de video. Hacemos clic en esta opción que es Graphic Performance, y tengo que dar la siguiente explicación. Si tenemos tarjetas de video dedicadas, como son las Nvidia, AMD, etc., lo que yo recomiendo es utilizar todas las opciones que nos da el AutoCAD, como son estas, tenerlas activadas, incluso la del Smooth Line, tenerlo activada, porque nos van a permitir una mejor visualización, una mejor resolución del trabajo que nosotros vayamos realizando. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una tarjeta integrada dentro de nuestra PC, lo que sugiero es que no se tomen en cuenta la mayoría de estas opciones. ¿Por qué? Porque hay veces priorizamos la rapidez, es decir, la aceleración del programa antes de la resolución, y es como se debe trabajar. Si tenemos la opción de tener una buena tarjeta de video, entonces incluyamos todos estos ítems. Sin embargo, si no tenemos esta opción, es preferible ir descartándolos para que el programa pueda trabajar de una manera rápida. Sin embargo, en las dos opciones, en los dos casos, yo recomiendo siempre que esta opción de aceleración de hardware esté siempre activada. Así que le doy OK y salgo. Teniendo en cuenta esto, podemos ir viendo estas opciones de resolución de pantalla. Si queremos mejor resolución, si tenemos una mejor tarjeta de video, una buena tarjeta de video, entonces recomiendo ir subiendo estos ítems, que son para ir viendo con mayor resolución las líneas que nosotros vayamos dibujando, las líneas circulares, las líneas en arcos, incluso los renders, los renders que nosotros hagamos en el AutoCAD, también se puede ir mejorando, ¿no? A partir de esta opción. Podemos ir subiendo cada uno de estos ítems, teniendo en cuenta, obviamente, como digo, el tipo de tarjeta de video que tengamos. Bueno, yo dejo por defecto la resolución de pantalla como me la da el AutoCAD, porque de por sí ya es buena la resolución que trae, así que no tengo ningún problema con eso, ¿no? Pero como digo, si quieren mejorar la visualización, pueden ir aumentando cada una de las opciones. Bien, el siguiente punto que vamos a ir viendo, el siguiente apartado, es este que tiene que ver con los temas de ploteo. Si tenemos un plotter instalado en casa o una impresora, es preferible que pongamos el nombre de esa impresora. Si no tenemos ningún plotter, yo recomiendo dejarlo en esta opción. Que es la de DWG a PDF. Dejo en esa opción. Y también puedo cambiar
la carpeta de destino en donde va a guardar los archivos PDF que creemos, por ejemplo, con el AutoCAD. En este caso está en documentos, yo le puedo mandar al escritorio, etcétera, a criterio de cada uno. Bien, otro punto que tenemos que ir viendo es las preferencias de usuario. Aquí principalmente lo que tenemos que cambiar son estas unidades de inserción, ¿no? En arquitectura principalmente se trabajan en metros, la unidad es en metros. Por lo tanto, toda unidad, todo contenido que traigamos a este espacio de trabajo que nosotros estamos creando debe estar en metros, así como el contenido que nosotros exportemos. Por lo tanto, yo cambio aquí las unidades, creo que por defecto está en milímetros, así que yo recomiendo ponerla en metros en los dos casos. Pasamos al siguiente apartado, en el cual vamos a ir viendo lo que son el tamaño del recuadro del cursor, ¿no? Los tamaños que trae por defecto el AutoCAD son un poco pequeños, por eso recomiendo siempre agrandarlos, no a grandes proporciones, solamente en 2 o 3 recuadros que nos da el AutoCAD. Por lo cual yo creo que en este punto es ideal, en mi caso, voy a poner aplicar, le voy a dar OK y el cursor se muestra de esta manera, el recuadro que tiene el cursor. Y esta segunda opción que tenemos aquí son para principalmente los grips que tiene el OSNAP. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una forma y queremos crear otra en relación a la primera, nos aparecen unos grips. Por defecto son los de los vértices. Este rectángulo de color verde puede cambiar de dimensión a partir de modificar el parámetro en esta opción. Podemos aumentar el tamaño o disminuirlo. Como digo, repito, siempre recomiendo aumentar las opciones a las que vienen por defecto, ¿no? En este caso creo que ahí bien. Le voy a dar a aplicar y OK. Creo que se ve mucho mejor. Bueno, seguimos. Y lo siguiente sería en esta opción, ¿no? Que es para modificar lo que es el Pipbox y el tamaño de los grips que tienen los objetos, ¿no? El primero refiere a cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, comandos como el mob y nos aparece un recuadro, ¿no? Se refiere específicamente a ese recuadro del comando, ¿no? Entonces podemos modificar también su dimensión, aumentando siempre un poco. Vamos a aplicar OK y ya aumentó la dimensión. Esto sí recomiendo siempre aumentar un poco más por el hecho de que nos va a permitir seleccionar de una manera más eficiente las líneas. Y la segunda opción es para modificar los grips de alguna forma o algún elemento que tengamos dentro del área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando seleccionamos este rectángulo nos aparecen unos grips. Son estos cuadrados de color azul. Los podemos modificar aquí, aumentando su dimensión, ¿no? Y ya podemos seleccionarlos o hacer modificaciones de manera más eficiente. Bien, estas últimas opciones son obviamente a criterio de cada persona, pero siempre en general recomiendo, como les digo, aumentarlas un poco a las que se tiene por defecto. Bien, por último vamos a ir a este último apartado en el cual podemos ir guardando nuestras
configuraciones. En este caso yo ya tengo una plantilla que es la que yo utilizo y podemos ir añadiendo la que acabamos de crear. Bien, antes de crear o añadir, hay opciones que podemos ir modificando en la parte inferior. Voy a cerrar la ventana de opciones. Me voy a centrar en esta parte. El Grid Mode y el Snap Mode yo comúnmente no los utilizo. Por lo tanto prefiero siempre que estén apagados. ¿Cuáles son los elementales para mí? Uno de ellos es este, el Dim Mode, ¿no? Porque me permite ver el recuadro en el que voy digitando algún comando. Eso para mí es de mucha utilidad. Y también para cuando yo haga un dimensionamiento con círculo, porque comúnmente dimensiono con círculo, puedo ir viendo la medida que voy creando, ¿no? La segunda opción para mí es siempre tener el modo orto, porque lo vamos a utilizar activándolo y desactivándolo, ¿no? Esta opción también es muy importante para el tema de los ángulos, para ver y configurar lo que son los ángulos que nosotros vayamos a trabajar, principalmente cuando hago, por ejemplo, instalaciones de tipo sanitario. Me sirve bastante. Esta opción no la utilizo. La opción del Object Snap, la que hemos modificado, por ejemplo, sus grips, también es muy importante, pero aquí yo les recomiendo que cuando hagamos un anticlic en esta opción y nos vamos a su área de configuraciones, estén activadas todas. Perfecto. Hay algunos que no activan algunas de estas opciones, solo activan las que realmente utilizan, pero en general creo que yo utilizo todas, por lo cual recomiendo también que estén activadas de esta manera. Le doy OK. Y otra opción es esta, que refiere a los grosores de las líneas. También es muy importante tenerla activada. También hay opciones como estas que no soy comúnmente de utilizarlas. No. Recomiendo no tenerlas activadas. Ir desmarcando cada una de las opciones que no vamos a ir utilizando. Por lo que nos va a permitir que el espacio de trabajo sea un poco más austero, con menos cosas para ver y con las opciones que netamente vamos a utilizar. Bien, bueno, como se dan cuenta, yo ya he ido modificando y dejando a los aspectos elementales esta parte inferior para que no se me sature un poco el espacio de trabajo. Ahora lo que vamos a ir haciendo son modificaciones en cuanto a lo que son, por ejemplo, unidades y también un tema relacionado con las escalas. Nos vamos a ir al comando units con clic en la primera opción y por defecto me viene en el sistema decimal. Yo dejo este sistema por defecto porque es el que utilizamos, por lo menos aquí en Latinoamérica. Y en la precisión sí hay algo que dar a conocer, que dentro de arquitectura trabajamos hasta lo que son centímetros y en algunos casos incluso milímetros. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando vamos a hacer el eje de una columna de 25 centímetros, ahí estamos tocando ya lo que son milímetros, ¿no? Y milímetros refiere a lo que son 3 decimales, ¿no? Entonces, entendiendo esto, yo recomiendo utilizar bien la precisión a 2 decimales o a 3 decimales, ¿no? Que es lo correcto para arquitectura. Ahora, ¿por qué también es bueno ver este tema de la precisión con 2 o 3 decimales? Imagino que les ha pasado que cuando están dibujando y ven aparentemente una línea y se acercan, se dan cuenta en realidad que no es una línea, a lo mejor son dos, o que no están realmente superpuestas como quisiéramos, ¿no?
sino que tienen cierta separación. Esto de alguna manera tiene que ver con este tema de la precisión, por lo cual recomiendo nuevamente de que esté entre 2 y 3 decimales. Respecto a las unidades de inserción de lo que son los bloques, por ejemplo, igual creo que por defecto viene en milímetros, recomiendo que esté siempre en metros. Respecto a los ángulos, prefiero trabajar de esta forma, en grados, minutos y segundos, y de la manera más convencional, ¿no?, que es esta. Bien, teniendo en claro esta configuración, le doy a OK. La siguiente configuración que tenemos que hacer es respecto a la escala de los tipos de línea que tenemos, ¿no? Estos tipos de línea que voy a desplegar, que nos da el AutoCAD, tienen como factor de escala 1. Entonces, he visto a youtubers que recomiendan el 0.03, que es una escala óptima para trabajar. Yo trabajo personalmente con el 0.025, que es una escala con la que ya me he venido familiarizando mucho tiempo, ¿no? Así que el único cambio que yo hago es aquí, en el Global Scale Factor. Le doy a OK y esto me va a permitir que todo tipo de línea entrecortada, líneas punteadas, etcétera, tengan una escala adecuada para lo que es la representación arquitectónica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos proyecciones dentro de un plano, el trabajar con 0.025, 0.03 como factor global hace de que las representaciones entre líneas entrecortadas, líneas punteadas, se visualicen de manera más ideal y más ajustada a las unidades métricas, ¿no?, que es la que nosotros utilizamos en la arquitectura. Para concluir las configuraciones, simplemente lo que tenemos que hacer es guardarlas, ¿no?, tenerlas archivadas por si en algún momento hacemos una modificación que no queremos. Entonces nos vamos nuevamente a las opciones y aquí en Profiles nos vamos a dar cuenta que nos da solo esta opción por defecto. Esta es la opción que yo acabo de crear. Sin embargo, les va a aparecer de esta manera por defecto, por lo cual con todas las configuraciones que acabamos de hacer en el entorno de AutoCAD, le vamos a dar aquí a esta segunda opción y simplemente ingresamos un nombre. Le doy a aplicar y cerrar. Y ya tengo creada esta opción. Ahora, para hacer uso de ella, la selecciono y le doy aquí. Set Curve. Le doy a OK. Hay un problema que tiene el AutoCAD, que es que no todas las modificaciones que hemos hecho se pueden guardar. Por ejemplo, el tema de la precisión que hemos hecho, el cambio de unidad de número de decimales, el tema de la escala global, de los tipos de línea, hay veces no se guardan comúnmente. Por lo tanto, siempre recomiendo que guardemos un archivo con las modificaciones que hayamos tenido. Ese archivo que guardemos va a ser el inicio para un formato de modelado que nosotros queramos crear. Es decir, a partir de todas esas configuraciones que hayamos hecho, podemos ir creando dentro de ese archivo lo que son multilíneas para ventanas, tipos de piso y todo lo que son accesorios en general, ¿no?, que nos van a servir para la representación arquitectónica. Recién dentro de ese archivo, ir adicionando bloques, etcétera, y ir guardando como un formato de modelado. Así que este archivo, por ejemplo, que yo he creado,
al inicio, lo voy a dejar en blanco y lo voy a guardar como, por ejemplo, archivo de modelado y empezar a trabajar sobre ese archivo. Listo. Bien, y para concluir vamos a dar algunos tips. Bueno, hay dos problemas principales que yo creo que uno tiene al momento de empezar a trabajar con el AutoCAD. El primer problema tiene que ver con la lentitud que a veces tiene el programa cuando estamos utilizándolo. Y el segundo tiene que ver con el hecho de que hay veces el programa se para y se cierra automáticamente. Maneras simples de reducir esto. Primero, el tema que hablamos anteriormente respecto a los autoguardados. Si es posible, aminorar el tiempo de autoguardado que tenemos. Segundo, que cada vez que nosotros trabajemos y realicemos un bloque, es decir, creemos un bloque, como estos por ejemplo, ni bien terminamos de crearlo y empezamos a utilizarlo, guardemos nuevamente el proyecto, el trabajo que estamos realizando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en el AutoCAD y no vamos guardando, hacemos trabajar de manera innecesaria lo que es la memoria RAM, ¿no? Y cuando hay veces esta memoria RAM es 1 GB, 2 GB, etcétera, hace de que el trabajo que estemos realizando se haga muy lento, justamente por esto. Otro punto importante es que siempre purguen el trabajo o el proyecto que estén realizando. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto como este en el CAD, lo que hago cuando ya, por ejemplo, no utilizo cierta capa, ya no lo voy a utilizar, o está de más, o hay veces hay bloques que están de más, que por copiarlos de otra carpeta y se han adicionado pero no los utilizo, me voy aquí al icono del AutoCAD, me voy a esta opción y aquí está el comando purge para purgar. Selecciono aquí en purgar todo y cierro simplemente. Esta opción es muy efectiva para ir eliminando las cosas que no utilizamos del AutoCAD, así que les recomiendo sí o sí utilizar. Una última recomendación es la carpeta en donde instalen el AutoCAD. La mayoría instala el AutoCAD en la carpeta C. Y hay veces saturamos la carpeta C con demasiados programas. E incluso hay veces adicionamos juegos, ¿no? El problema de adicionar juegos es que y son juegos por internet, es que siempre tienen como que versiones y se actualizan y añaden más archivos al juego, ¿no? A la carpeta C en realidad. Y entonces al añadir más archivos, y ahí tienes incluso programas importantes como por ejemplo el AutoCAD, el Lumion, Revit, qué sé yo, que son programas que tienen cierto peso, termina saturando esta unidad. Por lo tanto, yo recomiendo instalar el AutoCAD en otra unidad que no sea la C. Si es posible, crear una unidad independiente en donde tengas todos los programas instalados para que la PC funcione de manera óptima al empezar a arrancar este programa, ¿no? Bueno, esas son todas mis recomendaciones, espero que les haya servido. Suscríbanse y también les voy a dejar el link del arquitecto Manes, que tiene videos relacionados con la arquitectura que les pueden servir.